Hola amigos, buenos días. Nuevamente de regreso su amigo Gilberto Pastrana, mandándoles un fuerte abrazo y un gran saludo a todos nuestros suscriptores, a los nuevos suscriptores y a las personas que como siempre nos hacen favor de acompañarnos viendo estos videos, esperando que sea de completa utilidad. Bien, en esta ocasión, como vemos en la pantalla, vamos a ver el ejercicio 4 y los 7 problemas, continuando con los ejercicios resueltos de álgebra de Baldor. Damos inicio y vamos a resolver el problema número 1. Dígase qué clase de términos son los siguientes atendiendo al signo, a si tienen o no denominador y a si tienen o no radical. En el ejercicio nos dan los siguientes ejemplos y nos piden que digamos qué tipo de términos son. Primero veamos qué tipo de términos existen en álgebra. Y nos dice primero que tenemos un término positivo, que está precedido del signo más o viene sin signo. Tenemos un término negativo, precedido del signo menos. Un entero que no tiene denominador literal. Un fraccionario que tiene denominador literal. Y un racional que no tiene radical. Y por último, el irracional que sí tiene radical. Bien, aquí vamos a hacer una observación en el caso del fraccionario. Nosotros conocemos normalmente una fracción como esta imagen, pero aquí nos está diciendo que no tiene o que tiene denominador literal, según el caso, para considerarlo entero o para considerarlo fraccionario. En este caso se refiere a que exista una letra en el denominador. En dado caso de que no exista letra, no lo vamos a considerar como fraccionario, únicamente para álgebra. Bien, continuamos entonces y analicemos los primeros ejercicios. Nos dice el término 5a cuadrada. Por lo tanto, podemos definir que es positivo porque no tiene signo. Es entero porque tampoco tiene denominador ni denominador literal. Y es racional porque no tiene radical. El radical es el símbolo de la raíz cuadrada. Veamos el segundo término. Nos dice que es menos 4a cúbica b. Este viene precedido del signo menos, por lo tanto es negativo. Tampoco tiene denominador ni denominador literal, por lo tanto es entero. Y tampoco tiene radical, por lo tanto es racional. Nuestro siguiente ejemplo nos dice 2a sobre 3. Este es el caso de la fracción que les comentaba. Es positivo porque no tiene signo. Es entero porque aunque tiene denominador, no tiene un denominador literal. Y es racional porque tampoco tiene radical. Nuestro siguiente ejemplo nos dice menos 5b cuadrada sobre 6. Viene siendo el mismo caso, nada más que en este sentido tiene un signo negativo. Por lo tanto, el término es negativo, también es entero y es racional. El siguiente ejemplo nos dice que es la raíz de a. Vemos que es positivo porque no tiene signo. Vemos que es entero porque tampoco tiene denominador ni denominador literal, pero en este caso sí tiene radical, por lo tanto es irracional. Analizamos el siguiente término y nos dice que es menos raíz cúbica de 5b cuadrada. Volvemos a ver que tiene signo, por lo tanto es negativo. Es entero porque, insistimos, no tiene denominador ni tiene denominador literal. Y en el caso tiene su radical, por lo tanto es irracional. El siguiente ejercicio nos dice raíz cuadrada de a sobre 6. Vemos que no tiene signo, por lo tanto es positivo. Es entero
porque aunque tiene denominador, no tiene letras o literales en el denominador. Y es irracional porque efectivamente tiene un radical. Y el último ejemplo nos dice menos 4a cuadrada b cúbica sobre raíz cuadrada de 6a. Bien, vemos que tiene signo, por lo tanto es negativo. Es fraccionario porque en este caso sí tenemos la literal a en el denominador. Y es irracional porque consta de un radical. Continuamos con el problema número 2. Dígase el grado absoluto de los términos siguientes. Nuevamente el problema nos da estos ejemplos. Y aquí también vamos a hacer un breve recordatorio de qué es un grado absoluto. Nos dice que el grado absoluto es la suma de los exponentes de sus factores literales. Es decir, así tenga 1 o así tenga 2 o más factores literales, cada uno de los exponentes que tiene cada expresión o cada término, vamos a sumar sus exponentes. Y eso nos va a dar el grado absoluto del término. Entonces, hagamos los análisis. En el caso del primer ejercicio nos dice 5a. Cuando un exponente no está expresado, quiere decir que está elevado a la 1. Por lo tanto, el grado de este primer término sería de primer grado. Analicemos el segundo. Nos dice menos 6a cuadrada b. Como podemos observar, en el caso de la a tenemos un exponente 2 o cuadrado. Y en el caso de b tenemos un exponente que no está expresado, por lo tanto es 1. Y si hacemos la suma de los exponentes nos daría que es de tercer grado. El siguiente ejemplo nos dice a cuadrada b cuadrada. Como podemos observar, el exponente en ambos factores literales es 2. Por lo tanto, la suma nos daría 4 y el resultado sería que es de cuarto grado absoluto. El siguiente ejemplo nos dice menos 5 a 3 b cuarta c. Podemos notar que el exponente de a es un 3, el exponente de b es el 4 y el exponente de c, como dijimos, no está expresado, por lo tanto es 1. Haciendo la suma nos da 8 y nos daría que este término es de octavo grado absoluto. El siguiente ejercicio nos dice 8x quinta y sexta. Bien, podemos ver otra vez el exponente de x es 5 y el exponente de y es 6. Por lo tanto, lo sumamos y podemos decir que es de undécimo grado o de onceavo grado. Veamos el siguiente ejemplo. Nos dice 4m cuadrada n cúbica. Como podemos notar, el exponente de m es 2 y el exponente de n es 3. La suma nos daría 5 y decimos que este término es de quinto grado absoluto. Y el último ejemplo nos dice menos x, y, z quinta. Vemos que el exponente de x es 1, el exponente de y es 1 y el exponente de z es 5. Haciendo la suma nos da un resultado de 7. Entonces nuestra expresión o término decimos que es de séptimo grado absoluto. Resolvamos el problema número 3. Dígase el grado de los términos siguientes respecto a cada uno de sus factores literales. Y nos presentan los siguientes ejemplos. Aquí vamos a ver cuál es la clasificación del grado con relación a una letra. Nos dice que es el exponente de dicha letra. Entonces, vamos a analizar nuestro primer ejemplo. En este nos dice menos a cúbica b cuadrada. Si nosotros vamos a hacerlo respecto a cada uno de sus factores, decimos que para a es de tercer grado y para b es de segundo grado. Nuestro siguiente ejercicio nos dice menos 5x cuarta y cúbica. Analizándolo en relación
o en respecto de x, decimos que para x es de cuarto grado y para y es de tercer grado. El siguiente ejemplo nos dice 6a cuadrada bx cúbica. Si hacemos el análisis para a, vemos que es de segundo grado. Para b, como su exponente no viene impreso o no viene explícito, decimos que es de primer grado. Y para x viene con un exponente 3 o cúbico, entonces decimos que es de tercer grado. El siguiente ejemplo, como podemos observar, va incrementando también su número de factores literales. Sin embargo, no nos afecta para definir qué tipo de grado tiene respecto a cada uno de sus factores. Veamos entonces, nos dice menos 4abcy al cuadrado. Si hacemos el análisis para el literal A, tenemos que es de primer grado. Para el literal B es de primer grado también. Para el literal C es de primer grado. Y para el literal Y sería de segundo grado. Y el último ejemplo nos dice 10m cuadrada n cúbica b cuarta c quinta. Volvemos a ver que tenemos 4 factores literales y hacemos el análisis para cada uno. En el caso para el factor m, viene un exponente al cuadrado, lo que nos da un grado de segundo grado. Para n nos da un tercer grado. Para b nos da un cuarto grado y para c nos da un quinto grado. Resolvamos el problema número 4. Nos dice, de los términos siguientes, escoger 4 que sean homogéneos y 3 heterogéneos. Aquí tenemos que dar también una definición de qué es un término homogéneo y un término heterogéneo. Veamos esta definición a continuación. Un término homogéneo nos dice que tiene el mismo grado absoluto y un término heterogéneo es de diferente grado absoluto. Bien, como ya vimos entonces, recordamos que el grado absoluto es la suma de exponentes de los factores literales. Resolvamos el primer ejemplo. Nos dice que tenemos menos 4a cúbica b cuadrada. Podemos observar entonces que el exponente de a es 3, el exponente de b es 2. Haciendo la suma nos dice que tenemos un quinto grado absoluto. Analizamos el siguiente ejemplo. 6ab cúbica. A tiene un exponente de 1, b tiene un exponente de 3 y esto nos da un resultado de 4. Por lo tanto, este término es de cuarto grado absoluto. El siguiente ejercicio nos dice menos x quinta. No hay exponentes que sumar, directo entonces tenemos que es de quinto grado absoluto. El siguiente ejemplo nos dice 6x cuarta y. Como vemos, el exponente de x es 4 y el exponente de y es 1. La suma nos da 5. Por lo tanto, también es de quinto grado absoluto. El siguiente ejemplo nos dice 2a cúbica x cuarta. Vemos los exponentes, en el caso de a es 3, en el caso de x es 4, hacemos la suma, nos da un resultado de 7 y tenemos entonces un término de séptimo grado absoluto. El siguiente ejemplo nos dice menos ab quinta. El exponente de a es 1, el exponente de b es 5, la suma nos da 6, por lo tanto este término es de sexto grado absoluto. El siguiente término nos dice 4abcx cuadrada. El exponente de a es 1, el exponente de b es 1, el exponente de c es 1 y el exponente de x es 2. Haciendo la suma nos da un total de 5, lo que representa que este término también es de quinto grado absoluto. Y el último ejercicio nos dice menos 2ac. Vemos que los exponentes tanto de la a como de c es 1, lo que nos da un resultado de 2.
Por lo tanto, este término es de segundo grado absoluto. Bien, ya que tenemos los grados de cada una de las expresiones o términos que estamos utilizando en este ejercicio, podemos entonces definir cuáles son homogéneos y cuáles son heterogéneos. Veamos entonces que los homogéneos en este caso serían todos los que tenemos como de quinto grado absoluto. Los marcamos para diferenciarlos y podemos resolver de esta manera lo que nos pide el ejercicio, que escojamos 4 que sean homogéneos. Y heterogéneos son los que son de diferente grado absoluto. Vamos a marcar cualquiera de los 4 restantes. En este caso nos está pidiendo que marquemos 3. Esta podría ser una solución o en su defecto descartar alguno de estos y seleccionar el que dejamos ahorita sin marcar. Resolvamos el problema número 5. Nos pide escribir 3 términos enteros, 2 fraccionarios, 2 positivos, enteros irracionales, y 3 negativos, fraccionarios e irracionales. Recordemos entonces las características de los términos. El positivo nos dice que viene precedido del signo más o viene sin signo. El negativo viene precedido del signo menos. Un entero no tiene denominador literal. Un fraccionario tiene denominador literal. Un racional no tiene radical y un irracional tiene radical. Resolvamos entonces el problema. La primera parte nos pide que escribamos 3 términos enteros. 5a es un término entero porque no tiene denominador literal. 6a cuarta b cúbica también es un término entero porque no tiene denominador literal. Y 2a sobre 5, aunque tiene denominador, no es un denominador literal. Por lo tanto, los 3 términos que anotamos son enteros. Ahora nos pide que anotemos 2 fraccionarios. Bien, el primer término que vamos a escribir sería 3a sobre b. ¿Por qué es fraccionario? Como dijimos, porque tiene denominador y este es literal. Es decir, la b es su denominador literal. El siguiente término, 5 sobre 7x cuadrada, su denominador literal viene siendo la literal x. Por lo tanto, también es fraccionario. Bien, la siguiente parte del problema nos pide que anotemos 2 positivos enteros irracionales. Es decir, aquí tenemos 7b como primer término, precisamente es positivo porque no tiene signo. Aparte es entero porque no tiene denominador literal. Y también es racional porque no tiene radical. Nuestro siguiente término, 56x sobre 9, también vemos que es positivo, que es entero porque aunque tiene denominador, no es un denominador literal. Y es racional porque tampoco tiene radical. Por último, nos pide 3 negativos fraccionarios e irracionales. Podemos observar en estos 3 términos que vienen precedidos del signo menos. Por lo tanto, con esto cumplimos nuestra primera condición, que sean negativos. Ahora nos pide que sean fraccionarios, es decir, que todos tengan literal en su denominador. Y podemos observar 4 raíz cuadrada de a sobre raíz de 3b. La b es la literal del denominador. En el segundo tenemos 24 sobre raíz de 2a. En este caso el denominador literal es 2a. Y por último, 7 sobre raíz quinta de 2a por b. Tenemos que nuestro denominador literal entonces es ab. Y por último nos dice que sean irracionales, es decir, que tengan radical. Como podemos observar, en los 3 términos tenemos el símbolo de la raíz cuadrada, lo que representa que todos son irracionales.
Resolvemos el problema número 6. Nos pide escribir un término de cada uno de los grados absolutos siguientes: de tercer grado, de quinto grado, de undécimo grado, de decimoquinto grado y de vigésimo grado. Recordemos que grado absoluto es la suma de los exponentes de sus factores. Entonces, resolvamos. El primer término que vamos a anotar es de tercer grado. Como podemos observar, el término nos dice 6a cuadrada b. Tenemos un exponente cuadrado de la literal a, tenemos un exponente 1 de la literal b, y la suma nos dice 3. Por lo tanto, este es su grado absoluto y es de tercer grado. Luego nos pide que anotemos un término de quinto grado. Este lo podemos anotar directo. Como vemos, no tiene más literales, por lo tanto no hay sumas que hacer y pasaría directo porque es 5a a la quinta, lo que representa que es de quinto grado como nos lo están solicitando. Ahora nos dice que sea de undécimo grado, es decir, que tenga un exponente 11. Vamos a ver el siguiente término. Nos dice menos 5x cuarta y quinta z cuadrada. Vemos el exponente de x, que es 4, el exponente de y, que es 5, y el exponente de z, que es 2. Si hacemos la suma, esto nos da 11, lo que resuelve nuestro ejercicio y nos dice que es de undécimo grado. El siguiente nos pide que escribamos un término de decimoquinto grado. Bien, entonces vemos el término y nos dice 3a sexta, b quinta, c cuarta. Extrayendo los exponentes vemos que a tiene el exponente 6, b el exponente 5, c el exponente 4. Haciendo la suma llegamos a un resultado de 15, lo que cumple entonces el requisito de que sea de decimoquinto grado. Por último nos pide que escribamos un término de vigésimo grado, es decir, que la suma de sus exponentes nos dé 20. Analicemos el último término. M a la séptima, n a la sexta, o a la quinta, p al cuadrado. Como podemos ver, el exponente de m es 7, el exponente de n es 6, el exponente de o es 5, el exponente de p es 2. Y haciendo la suma nos dice que 7 más 6 son 13, más 5 18, más 2 es igual a 20. Con eso nuestro ejercicio está resuelto y nos cubrimos cada uno de los términos que nos está solicitando. Resolvamos el problema número 7. Nos pide escribir un término de dos factores literales que sea de cuarto grado con relación a la x. Otro de 4 factores literales que sea de séptimo grado con relación a la y. Otro de 5 factores literales que sea de décimo grado con relación a la b. Bien, recordamos por último que el grado con relación a una letra es el exponente de dicha letra. Por lo tanto, vamos a anotar el primer ejercicio. Nos pide que sea un término de dos factores literales que sea de cuarto grado con relación a la x. Quiere decir que en nuestro término debe de haber una x elevada a la cuarta. Como podemos observar entonces tenemos que es menos 8x cuarta y cúbica. Cumple las condiciones. Que sea de dos factores literales tenemos x y que sea de cuarto grado con relación a la x. Anotemos ahora el segundo término. Nos pide que sea de 4 factores literales. Como podemos observar tenemos w, x, y y z. Y nos pide que sea de séptimo grado con relación a la y. Como podemos ver, y está elevada a la 7, es decir que nuestro término entonces en relación a la y es de séptimo grado. Y por último nos pide que sea uno de 5 factores literales y que sea de décimo grado con relación a la b. El término sería menos 4a sexta, b décima, c cúbica, d cuadrada, e quinta. Podemos observar
que efectivamente es A, B, C, D y E, 5 factores literales. Y la letra B nos pide que sea de décimo grado, por lo tanto está elevado a la 10. Con esto damos por concluido el ejercicio número 4, sus 7 problemas respectivos, y esperamos que haya sido nuevamente de completa utilidad. Un saludo, un abrazo para todas las personas que nos hicieron favor de acompañarnos. Hasta la próxima.